Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 22 de octubre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí. Y estamos reunidos en nuestro tiempo de estudio. Sea usted bienvenido, bienvenida. Estamos estudiando Yo creo en el Hijo, un estudio acerca del Evangelio de Juan. Las últimas 3 semanas hemos estado viendo una etapa introductoria. Hemos hablado de la teología del Evangelio de Juan, del propósito del Evangelio de Juan. Hemos estado hablando también acerca de la relación que tiene el Evangelio de Juan con los otros 3 evangelios, con los evangelios sinópticos. Y hemos hablado también, la semana pasada, mencionamos las 5 evidencias que prueban la autoría del Evangelio por parte del apóstol Juan. Usted ya los vio, ¿verdad? ¿Ya los estuvo checando? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Intenso, ¿verdad? ¿Y qué cree? Hoy vamos a entrar ya, derecho en materia, derecho al texto, y ya vamos a entrar capítulo a capítulo, versículo a versículo. Así que yo le animo a que empiece a tomar apuntes. Vamos a empezar, y quiero dejarle en claro esto, vamos a tratar de que el proceso del estudio, vamos a tratar, como ya lo hemos dicho, un énfasis evangelístico, un énfasis de evidencia apologético, pero sobre todo me interesa mucho que más allá del conocimiento, tú puedas llevarte un desafío a través de esta enseñanza para que lo puedas aplicar en tu día a día. ¿Sale? Porque a veces nosotros, a veces cuando nos ponemos en el estudio bíblico, pues navegamos, ¿verdad?, allí en las profundidades de lo eterno. Y luego llega un momento en el que usted llega al lunes, llega a su vida cotidiana, a la oficina, al trabajo, en la familia. Y a mí, ¿cómo llevo esto a cabo? ¿Cómo aplico esto en mi vida? ¿De qué me sirve para aplicarlo en mi vida? ¿Sale? Entonces vamos a hacer aplicación personal y devocional en el proceso de esta clase. Así que no te me desesperes. Habrá cosas que no entiendas, pero preocúpate más por lo que ya sabes y ya entiendes y no aplicas que por lo que no entiendes, porque a su tiempo todo va a llegar. ¿Sale? Así que no te me desesperes y vamos a aprovechar también para hacer preguntas. Ese es un beneficio que solamente, déjeme decirle, que los de presencial gozan. Y usted que está en casita, pues también puede hacer preguntas, puede hacer comentarios, pero los responderemos después, ¿verdad? No se puede más, ¿verdad? Te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En cuanto lo tengas, me aguantas ahí para leerlo todos juntos. Vamos a compartir nuestra transmisión con nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que estamos transmitiendo directamente en vivo, ¿verdad?, a través de Facebook Live, pero también recuerde que nosotros estamos compartiendo también a través de nuestras ligas, las compartimos a través de WhatsApp, de nuestros grupos de WhatsApp, nuestros grupos de Yo creo en el Hijo, nuestro grupo personal que tenemos aquí, también el grupo personal de su servidor, Daniel Puga, ¿verdad? Ahí estamos compartiendo esta liga y esta clase, así que le animamos a que se conecte y a que comparta la liga, pues ahí con sus amigos y familiares. Y déjeme decirle que, pues bueno, todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual pues estamos leyendo en un año el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y bueno, no sé ustedes, pero ya estamos finalizando octubre. ¿Qué nada más nos falta? Noviembre y diciembre. O sea, 2022 ya merito, ya huele, ya el cuerpo pide panecito, de muerto, ¿verdad? Dice por ahí. No se van a ir al infierno por comer pan de muerto, ¿verdad? Mientras no lo agarren en un lugar donde lo deben de agarrar, eso es todo, ¿verdad? Con chocolatito si quiere, con café con leche, como usted quiera, ¿verdad? También ya huele a ponche, ¿verdad? También ya huele a ponche. ¡Ah, qué maravilla! Ya hace falta, ¿verdad? Con este frío, ¿verdad? Maravilloso tiempo el que nos toca ahorita cerrando el año. Y gracias a Dios estamos llegando a este 10º mes de este año 2022, de pruebas, de luchas, de dificultades.
y iniciando este caminar en el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar este primer versículo, estos primeros 2 versículos. Pero yo quiero que tú y yo lleguemos hasta el capítulo 21. ¿Sale? Que lleguemos al final. ¿Sale? Entonces, vamos a echarle ganas. Déjame decirte una cosa, esta carrera, la carrera cristiana, la carrera en su palabra, y te lo voy a confesar algo, yo no creí que termináramos en McChain, ¿eh? Yo no creí que llegáramos a terminar McChain, honestamente. Porque a veces te superan las actividades, te superan las cosas. Y cuando te pones metas, cuando te pones disciplinas, puedes hacer las cosas. Y Dios te sorprende. ¿Sale? Entonces quiero animarte a que te pongas retos, te pongas desafíos, a que tú te comprometas a no fallar, a no faltar, a invitar. ¿Sale? Muy importante, y sobre todo que tu trabajo, tu mirada en las Escrituras sea más amplia para que puedas conocer mejor a nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. También todos los viernes estamos estudiando fundamentos de la fe y vamos a iniciar en la lección 5 la obra de Cristo. Así que no se despegue de nuestras transmisiones. ¿Sale? Vamos al texto bíblico, ¿le parece? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a leer todos juntos, nos encomendaremos al Señor en oración. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor, todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a leerlo una vez más. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y verdadera. Por tu palabra, Señor, que nos muestra el rostro de tu Hijo Jesucristo por medio de la fe. Gracias, Señor, porque esta palabra está en nuestro idioma, abierta para nosotros, disponible para nosotros. Señor, pero no podemos leerla solamente en la carne o en nuestro razonamiento y tener aprovechamiento. Necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu asistencia. Tu palabra dice, en tu luz veremos la luz. Señor, el hombre natural no puede entender las cosas que son de tu Espíritu, porque para el hombre natural son locura. Por esa razón yo te pido que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, de nuestra carnalidad, de nuestras distracciones, del sueño, de la pereza, de tantas cosas que pudieran estorbarnos, tu Espíritu Santo nos mantenga velando, despiertos, atentos, vigilantes, perseverantes en el caminar que vamos a iniciar de lleno, ahora sí, en tu palabra. Asístenos, Señor, ayúdanos y permítenos, Señor, alcanzar victoria en este caminar en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sé con mis hermanos aquí presentes, sé conmigo como expositor, sé con mis hermanos y hermanas ausentes, sé con mis hermanos y hermanas que están, Señor, en espíritu reunidos aquí en la distancia, en lo digital, aquellas que comparten, que ven, que reproducen. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y en el nombre de Jesús oramos convencidos diciendo amén. Amén. Debo agradecer a nuestros patrocinadores anónimos, ¿verdad? Porque ciertamente que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Gracias porque escuchan las oraciones, ¿verdad? Que escuchan las peticiones. La semana pasada andaba lloriqueando, ¿verdad? Por ahí, porque ya se me habían acabado la tinta. Pero gracias porque nos bendicen con unos marcadores ahí listos pues para que usted también, ¿verdad?, lo disfrute desde donde nos esté acompañando. Pues bueno, usted pueda ser bendecido también. Gracias a nuestros patrocinadores, guiño, guiño, ¿verdad? Que nos bendicen con estos recursos. Este versículo que vamos a iniciar, Juan va derecho y a la yugular. Es un golpe al hígado, va derecho y a la yugular. Juan desde el inicio nos está declarando quién es Jesús. Para Juan es muy importante que tú y yo sepamos quién es Jesús. Como lo vimos, el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, ¿cuáles son los sinópticos, clase?
Los tres primeros. ¿Qué son? Mateo. Nada más, ¿verdad? Les voy a estar echando el buscapié, pero ya seguimos hablando de lo que son los sinópticos, ¿ok? Entonces hemos visto que el Evangelio de Juan tiene una mirada muy particular, muy personal, muy auténtica acerca del Señor Jesús. Se diferencia por mucho. Pero la realidad es que Juan en estos dos primeros versículos va derecho y a la yugular. Y quiero empezar este estudio preguntándonos una cosa. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Para mí es Dios y es el Salvador. Ok, amén. ¿Quién es Jesús para usted, mi hermana? Para mí es el Hijo de Dios, mi Salvador, mi sanador, mi consuelo. Amén. Él llena todo y es todo. Amén. Es misericordioso. Gloria a Dios, amén. Mi hermana, ¿quién es Jesús para usted? Mi Padre Celestial, Salvador, mi amigo, mi Señor, todo. Para mí Jesús es todo. Amén, así es. ¿Quién es Jesús para ti? Todo lo que engloba todo. El Redentor, mi Padre, todo. Es como, sí, es como, ahora sí que mi papá, ¿sabes? Ok. Como el que me guía. No sé, sí. Bueno, sí. ¿Tu guía, tu maestro? Ok. ¿Quién es Jesús para usted, hermano? Ay, Jesús es el que nos consuela, el que nos guía, el que siempre está al pendiente de nosotros cuando clamamos a Él. Él está siempre con nosotros en cualquier momento, en cualquier tribulación, en cualquier cosa que nosotros estemos mal o bien. Él siempre está con nosotros. Amén, amén, amén. ¿Quién es Jesús para usted, mi hermana? El que nos da la vida, el que también la quita, el todopoderoso. Amén. Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. ¿Quién es Jesús para usted, mi hermana? El que me dio la vida Amén. y me dio todo lo que hay a mi alrededor. Amén, amén. ¿Quién es Jesús para usted, mi hermana? Para mí, pues es todo, es mi Padre, es el que me da el aire que respiro y el despertar, Él es mi todo. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? Suena reiterativo, pero es mi Padre Celestial, quien me dio nueva vida. Amén. Por su sacrificio. Es mi amigo fiel. Es mi todo, como dicen mis hermanos, ¿no? Lo puedes englobar en eso, en una sola palabra, mi todo. Amén. En el espíritu en lo que está escribiendo el apóstol Juan, nosotros deberíamos de tener claro una cosa. ¿Quién es Jesús? La Biblia hace constantes declaraciones acerca de quién es Jesús. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que éste era en el principio con Dios. La Biblia otorga muchos nombres y títulos para describir a Jesús, y son tan vastos que solamente te voy a mencionar algunos. La Biblia le llama el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le llama vástago justo, el Cristo, creador, libertador, la vida eterna, la puerta, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que es cabeza de la iglesia, aquel que es el heredero de todo,
la imagen de lo que es Dios, el verdadero, el santo, nuestra esperanza, la esperanza de gloria, poderoso Salvador, el yo soy el que soy, el Rey eterno, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de los siglos, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha y sin defecto, el postrer Adán, la vida, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, el que vive y estuvo muerto, la piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo, el Señor, Señor de todos, Señor de gloria, Señor de señores, el mediador de un nuevo y mejor pacto, el profeta que es mayor que Moisés, el autor de la vida, el que intercede por nosotros, nuestro abogado para con el Padre, el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados, el autor de salvación, el apóstol de la fe que predicamos, el único mediador, el único y bienaventurado y solo soberano, la sabiduría de Dios, la roca, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra justificación, el Cordero de la Pascua, el esposo, nuestro protector, Salvador, justo, el autor y consumador de nuestra fe, la resurrección y la vida, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el pan de Dios, el pan de vida, el verdadero pan, la luz verdadera, la vid verdadera, el camino, la verdad, la vida. Testigo fiel, fiel y verdadero, el primero y el último, el primogénito de los resucitados, la raíz de David, soberano de la creación de Dios, el todopoderoso, el alfa y la omega, el amén, la estrella de la mañana, la raíz y linaje de David, el principio y el fin, el soberano de los reyes de la tierra, el Verbo. ¿Puedes decir amén? Amén. Gloria a Cristo. Este listado de los nombres y títulos de Jesús siempre me parece apropiado porque la mayoría de nosotros decimos que Jesús es nuestro todo, pero realmente Jesús escapa más allá de nuestra comprensión. El texto que nosotros tenemos delante, que pertenece a la introducción de este maravilloso evangelio, nos devuelve al origen de todas las cosas. Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Yo espero que podamos ir caminando poco a poco. Vamos a ir viendo el Evangelio de Juan, pero también vamos a ir viendo la mirada global de este Evangelio en las Escrituras, porque déjame decirte que no podemos leer la Biblia una parte solamente, sino tenemos que leerla de una manera global. El Evangelio primeramente nos dice en el principio. Esta palabra, esta expresión, nos apunta a autoridad, nos apunta a rango, nos apunta a preeminencia.
Pero en particular, esta palabra, esta expresión, arjé, en el griego, nos está hablando de tiempo. Nos está remitiendo a temporalidad. Y nos está diciendo que Jesús es desde el principio. Cuando el apóstol Juan está evocando esta frase en el principio, tú y yo, si hemos leído las Escrituras, nos recuerda, el apóstol Juan nos escribe con la intención de llevarnos ¿a dónde? A la vida eterna. Claro, pero en particular esta expresión apunta a llevarnos a un solo lugar en particular. ¿A dónde nos lleva? Al inicio de todo, al principio. Al inicio. Al inicio de todo. ¿Y quién nos relata el inicio de todo? El Padre. No. ¿Quién nos relata el inicio de todo? Génesis. Me encanta porque el apóstol Juan no utiliza una evidencia externa para hablarnos de lo eterno, sino nos remite al inicio de todas las cosas. El Señor Jesús, en algún momento, cuando en Mateo 19 le preguntan acerca del divorcio, si es lícito divorciarse, el Señor Jesús no cita un tratado teológico de fulano, de mengano, de sutano, porque las opiniones de los hombres siempre van a estar cambiando. La voluntad de los hombres siempre está cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable y eterna. Y con lo que Dios nos ha querido decir y nos quiere seguir diciendo el día de hoy, nos lo dice a través de una sola cosa, y es a través de su palabra, de las Escrituras, del texto bíblico, de la Sagrada Escritura. El Señor Jesús les responde a estos hombres, mas al principio no fue así. En el principio creó Dios al varón y a la mujer para que fueran uno, para que fueran una sola carne. Él los está remitiendo a estos hombres en este contexto, en esta pregunta, los está remitiendo ¿a dónde? Al principio. El principio comienza en Génesis capítulo 1. Lo que Dios nos ha querido decir acerca del inicio de todas las cosas comienza en Génesis capítulo 1. Eso no quiere decir que tú y yo no debamos leer, investigar, conocer, estudiar. No, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero la realidad es que la Biblia nos prueba. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Juan, como un fiel creyente de la revelación bíblica, no está diciendo en el Big Bang. Él no está diciendo en la colisión molecular, no. Él es un hombre con una mente bíblica. Y él nos dice en el principio. La palabra Bereshit significa en el principio, y es lo que significa la palabra Génesis. Génesis nos remonta al principio de todas las cosas, al principio del universo, al principio de la materia, al principio de la energía, al principio de lo creado, de lo material y de lo inmaterial, al principio de las cosas que nosotros vemos y podemos tocar, al principio de la tierra, de la creación de los animales, al principio del hombre, al principio de la familia, al principio del matrimonio. Desafortunadamente también en Génesis nos cuenta el principio del pecado, el principio de la muerte, el principio de la violencia, el principio de la caída, el principio de las culturas, el principio de las lenguas, el principio de la salvación. Génesis 3:15 nos apunta a la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Génesis 1:1, el que lo tenga lo lee. ¿Qué es lo que nos dice? Fuerte y claro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Detente un segundo nada más ahí. Con este solo versículo tienes, sobra y nos basta con una declaración de proporciones
épicas y eternas. En el principio, dice Génesis. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. En el principio. De la misma manera, el Espíritu Santo nos está diciendo, como en el inicio en Génesis, nos está diciendo que Dios creó. Fíjate lo que hay en Génesis 1:1. Encontramos tiempo, en el principio, en el inicio de todas las cosas, encontramos acción, encontramos al Creador y encontramos la creación. En un solo versículo encontramos la evidencia de por qué está lo que está presente. La filosofía se la ha pasado dando vueltas a lo largo de la historia, preguntándose de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y Génesis 1:1 lo responde. En el principio hay un tiempo. La acción creó. ¿Quién lo hizo? Dios, Él es el autor. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. El apóstol Juan da por sentado que la persona que está leyendo este evangelio tiene claro que Dios es el creador, que Él es el autor de toda la vida, que fuera de Él nada ha existido. Lo va a decir también en este capítulo. Juan nos dice que en el principio, ¿qué dice el texto? Era el verbo. Era el verbo. La palabra verbo en el texto griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra verbo nos recuerda una expresión mejor conocida, apúntala por ahí. El texto griego utiliza la expresión logos. La palabra logos en el griego nos habla de la palabra, de la sabiduría, de la expresión verbal que convoca acción, resultado. Jesús es el verbo. El concepto del verbo, mis amados, está cargado de significado. Para los antiguos griegos, para los filósofos griegos, el verbo o el logos era el principio abstracto e impersonal de la razón y el orden. Es decir, lo que te he platicado de una manera un poco más sencilla en sesiones anteriores. El verbo, la palabra, si tú quitas el verbo de una oración, ¿qué tienes? Un montón de sustantivos muertos. Dime una frase, una oración sencilla. La mamá. No hay verbo porque no es la acción. Por eso, pero dime una oración sencilla con todo y verbo. Todo y verbo. La mamá trabaja en casa. La mamá trabaja en casa. Ahí está medio tristes. Ay, pobrecito. Y tú, oh. Sí, sí, te proyectaste muy fuerte. La mamá trabaja en casa sin parar. Sin parar. Todo el día. Todo el día, eternamente y para siempre. Amén. La mamá trabaja en casa. Ok. ¿Cuál es el sujeto? La mamá. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? En el lugar, ¿no? Donde se está relacionando. Digo, si estuviéramos haciendo una revisión gramatical sencilla. Ahora, el verbo es el que le da sentido a esa oración. Porque si tú quitas, ¿cuál es el verbo, dijimos? Trabajar. Ok, entonces si tú lo quitas ese, ¿qué es lo que dice la oración? La mamá en casa. Y aún así todavía tendríamos un verbo que es en, hablando de estar, ¿verdad? Ahora vamos a quitar también otro verbo, La mamá, casa. ¿me explico?
sí. Tenemos, si tú quitas el verbo, te estoy tratando de, ¿cómo te lo explico? Cuando te estoy diciendo este principio abstracto e impersonal de la razón y el orden en el universo, tiene que ver con esto tan sencillo como el hecho de que el verbo, la palabra de Dios, es la que pone en orden todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra... Estaba desordenada y vacía. Quédate ahí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién es el que viene a poner el orden en la creación? En el desorden que había ahí. Dios es el que viene a poner orden. Mis amados, Dios es el que viene a poner orden en nuestras vidas. En un sentido teológico, lo que te estoy diciendo aquí es que Jesús es la palabra encarnada. La palabra hecha carne. La sabiduría de Dios hecha carne. Sin Él no fue hecho nada. Él es el autor de la creación. Pero en este sencillo ejemplo que utilizamos de la oración, te das cuenta de que si tú quitas el verbo, solamente tienes artículos y sustantivos flotando por ahí sin razón, sin sentido, sin propósito, sin tiempo. No saben para dónde van, ni qué hacen, ni cómo lo hacen. ¿Sí me estoy explicando? De la misma manera, sin la intervención divina, absolutamente nada tiene sentido. En un sentido devocional para tu vida, si Dios no está involucrado en tu vida, nada tiene sentido. No hay orden, no hay propósito, no hay nada. Para nosotros como cristianos, mis amados, esta expresión nos dice una cosa. Antes que cualquier otra cosa, lo primero es Dios. Nota por favor que también el evangelista utiliza también una expresión. Dice que en el principio era el verbo. Esta expresión en el griego también apunta a una temporalidad, a una continuidad. Dios ya existía. Y de hecho, si lo formuláramos de otra manera, diríamos entonces que Dios no existe, que Dios es, porque la existencia demanda creación y Dios no fue creado. Esto está significando algo muy profundo para nosotros. Solamente en esta sencilla oración nos está diciendo que Cristo es eterno. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. ¿Qué significa el hecho de que Cristo sea eterno, mi hermano? Porque Él desde el principio ya era Dios, es eterno y porque nunca va a morir, es eterno. La filosofía materialista y escéptica dice que el hombre creó a Dios. El hombre hizo religiones, ciertamente, pero no hizo a Dios. El Salmo 100 nos dice una cosa, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué le adoramos? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es el que nos creó. Nosotros en algún momento no existíamos. Empezamos a ser, empezamos a existir. ¿Y qué crees? Un día este cuerpo que somos dejará de existir, pero espiritualmente seguiremos viviendo eternamente delante del Señor. ¿Amén? Amén. Pero la realidad es que antes de todas las cosas ya era el Verbo. ¿Eso qué significado tiene para tu vida el día de hoy? Tú y yo nos preocupamos, nos afanamos,
La mayoría de ustedes dijo algo muy interesante y no quiero rebatirles esa expresión, pero quiero que ustedes mediten en esto. La mayoría de ustedes dijo que Jesús era su todo. ¿En serio, delante de Dios, ustedes pueden sostener que Jesús es su todo? ¿Realmente su vida demuestra que Jesús es su todo? ¿Realmente su vida manifiesta la realidad de lo que expresaron sus labios de que Jesús es su todo? Porque la realidad es que antes que el trabajo, antes que cualquier otra cosa creada, existente o por venir, antes que cualquier problema o cualquier enfermedad, antes que existiera este mundo, Dios siempre ha sido la prioridad. Siempre ha sido primero. Si en la creación esto es importante, si en la historia de la redención es importante, en la historia de tu vida esto también es importante. En tu día a día, ¿Cristo es el principio? ¿O es por ahí, pues más o menos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, ay, cuando me acuerdo? ¿Qué es para ti? Eso es una pregunta personal y retórica que tú tienes que responderte. Porque para Juan, la declaración es, antes que todo, lo primero es Dios. Amén. Antes que todo, lo primero está Dios. Nos está hablando de un principio de orden. Si quieres que tu vida tenga orden, pon primero al Verbo. Si quieres que tus proyectos, si quieres que tu vida realmente tenga sentido y propósito, pon primero al Verbo. Porque Él es el que da la razón y el orden en todo el universo. Para los antiguos, la expresión el logos era una expresión que hablaba de una fuente y fuerza de sabiduría. Las personas griegas promedio podrían no comprender todas las matices de este significado, pero para las personas comunes y corrientes significaba una cosa. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sabiduría, pensamos en libros, pensamos en conceptos difíciles y aburridores, pero la realidad es que toda la sabiduría de Dios se hizo carne en Jesucristo. Cuando hablamos de logos, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de Jesús, pero estamos hablando de que Jesús es la palabra de Dios. Juan 5:39, el que lo tenga lo lee, por favor, de este lado. A ver, quiero escucharlos para que no se duerman. Escudriñar las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Eso sí o sea, yo estoy estudiando. ¡Eso! Me encanta. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús es la palabra de Dios. Cada uno de estos 66 libros, cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras y estas tildes no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra, dice el Señor, no pasará. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera nuestro camino. Dice el profeta Isaías que su palabra vive y permanece para siempre. La posición que Dios mismo pone a su palabra es tan alta porque la palabra se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando escuchas a Jesús, escuchas la palabra. Cuando lees la palabra, estás escuchando a Jesús. Cuando tú ves la expresión juanina, porque esta expresión del verbo, esta palabra, el verbo, lo trabaja Juan. De hecho, no lo vas a escuchar con Pedro, no lo vas a escuchar con Pablo, no lo vas a escuchar con ningún otro apóstol y en ningún otro texto. Es solamente Juan el que se expresa de esta manera profunda, hablando acerca de Jesús. Dice que Jesús es el verbo. Más adelante en el versículo 14 va a decir, y el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Hablando de la humanidad de Jesús.
En el principio era el Verbo. Antes que se escribiera esta palabra, la verdad de Dios que iba a ser escrita ya estaba en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad, desde el principio, desde antes de que todas las cosas existieran. Eso ya estaba planteado. Lo que tú tienes en tu regazo no es un libro viejo. Lo que tú tienes en tu regazo no es un libro de religión. Lo que tú tienes abierto delante de ti es algo muchísimo más importante de lo que te puedas imaginar. Es un crimen que el cristiano, que se dice cristiano, no estudie, no conozca, no ame, no se deleite en la palabra de Dios, porque si no se deleita en la palabra de Dios, por lo tanto no se deleita en Cristo, y podríase preguntarse uno si realmente es cristiano. ¿Es importante para ti la palabra? Tiene que serlo. Tiene que serlo. Juan nos está diciendo que en el principio era el Verbo. Habla de preexistencia. Es decir, ¿cuántos estuvieron en Fundamentos de la Fe? Levante su mano. ¿Cuántos estuvieron escuchando, viendo acerca de la persona de Cristo? Qué bueno. Porque hablamos de una cosa muy importante. Hablamos en algún momento acerca de la preexistencia de Cristo. Es decir, antes de que Él se hiciera carne, Jesús, ¿qué? Ya existía. Ya existía. El Antiguo Testamento nos da evidencias de la preexistencia de Cristo. Bíblicamente, teológicamente se le conoce a las apariciones preencarnadas de Jesús en las Escrituras como cristofanías. ¿Sí sabías esto? Que el Señor Jesús, antes de encarnarse en el vientre de María, antes de nacer en aquel establo, en aquel pesebre, tuvo apariciones previas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tú vas a verlo en Génesis, cuando habla acerca de estos visitantes que fueron a ver a Abraham. Se habla también, por ejemplo, de estas apariciones preencarnadas de Jesús, como el ángel que le aparece a Josué antes de ir a la batalla a Jericó. Se habla también del cuarto hombre en el foso, en el horno ardiente, en el libro de Daniel. Daniel tenía otros 3 amigos. ¿Cuáles eran sus nombres? A ver, échale. No todos, ¿eh? Creo que los únicos que leen Biblia acá son ellos. A ver, ¿cuáles fueron? A ver. Bueno, esos fueron los nombres que le puso el... Los nombres que quieras. ¿Cuáles eran sus nombres de los amigos de Daniel? Abednego, ajá, ok. Sadrac, Mesac y Abednego, ok. Que eran los nombres que se les pusieron a ellos. Pero sus nombres hebreos, ¿cuáles eran? Israel. Ajá. No sé todo. Vea el texto. No se queden viendo, revisen ahí el texto. Daniel capítulo 2, capítulo 1, ahí revisa, ahí están los nombres. Vayan al texto, Daniel capítulo 1, ahí aparecen los nombres de los amigos de Daniel. Ahí está, ¿cuál es? Es Misael, ajá, Ananías, ajá, y Azarías. Azarías. Y les pusieron nombres que eran. Los que mencionaron que Ananías era Sadrac, Ajá. Misael, Mesac, y Azarías, Abednego. Ok, y a Daniel le pusieron otro nombre que era Belsasar. Ok, importante esto. Necesito que se pongan a estudiar Machen. Pónganse a leer, pónganse. Ahí está, se los leo yo solitos, no hay tema. Ahí escúchenlo, pónganlo, ahí está, diario para ustedes. ¿Sale? Pónganse a leer su Biblia. Muy bien. El cuarto hombre que aparece en el horno ardiente para testimonio a la multitud y a Nabucodonosor era el Señor Jesús. Incluso el mismo Señor Jesús dice
que el cuarto hombre que camina con ellos era semejante al Hijo de los dioses. Vamos a ver, adelante mi hermano. Sí, porque en el Antiguo Testamento ahí dice el ángel de Jehová. Exactamente. En el Nuevo Testamento no dice un ángel. Exactamente. Hay una referencia ahí textual. De hecho, si ustedes revisan, cuando lean el Antiguo Testamento, van a ver referencias muy sutiles. Cuando habla genéricamente de un ángel, lo menciona solamente en minúsculas, casi como en un sustantivo. Pero cuando habla, personifica al ángel, mi ángel, el ángel de Jehová, es una expresión de un tipo de Cristo. Ahora, esto es teología que si tú fueras a un seminario te cobrarían 2,500 pesos por bimestre por estudiar esto. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Las cristofanías son las apariciones preencarnadas del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Los tipos de Cristo son las manifestaciones de la obra de Cristo. Es decir, Job es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él manifiesta al siervo sufriente. Pero Job no es Cristo. ¿Me explico? Los sufrimientos de Job nos hablan de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Moisés, por ejemplo, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él es un líder, él es un juez, él es un legislador, él es un pastor de su pueblo. Él manifiesta tipos de Cristo, pero él no es Cristo. El tabernáculo es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos habla de esta mirada del templo de su cuerpo. Pero el tabernáculo no es Cristo. Hebreos nos dice que todo ello eran sombras o figuras. Constantemente el Antiguo Testamento nos apunta, cada capítulo, cada versículo nos habla de quién es Cristo. Por eso es muy importante que tú leas las Escrituras, porque en ellas está Cristo. Yo he escuchado personas que se dicen cristianos y dicen, es que a mí me gusta nada más el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, pues Dios es puro amor. En el Antiguo no me gusta porque parece como que Dios está enojado. Como que no es el mismo. Error. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios de justicia, es el mismo Dios de santidad. Sí, mi hermano iba a comentar algo. También narras de Melquisedec, ¿ese es Cristo? Es un tipo de Cristo que nos habla del sacerdote, de él como sumo sacerdote, como rey y sacerdote. Acordémonos de Melquisedec también. De hecho, Hebreos va a hablar también y va a decir que Jesús es sacerdote no según la orden levítica o la orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque fue constituido sacerdote no por los hombres, sino directamente por Dios. Muy importante tener eso presente. ¿Hasta aquí dudas, preguntas acerca de esto? Como 50, ¿no? Como 50. Yo sé, por eso me interesa mucho. Juan, les dijimos, es un texto muy profundo, pero me interesa mucho que tengamos un ejercicio práctico y devocional de todo esto. ¿Sale? Continuamos. Entonces, vamos a ver que Jesús fue en el principio, Él es preexistente, Él es la palabra de Dios. ¿Qué más nos va a decir el evangelista acerca de Jesús? Dice que en el principio era el verbo y el verbo Era con Dios. y el verbo era con Dios. Esta expresión nos habla de algo. ¿De qué nos habla? A ver, piénsele tantito. Era con Dios, el que estaba con Dios, es Dios. Que ellos existían desde el principio, el Padre y el Hijo.
porque ahí dice, el verbo es Dios, y era con Dios, es que había dos personas, está hablando de dos. No de ¿Ok? Nos está hablando de preexistencia, ¿ok? Eso ya quedó claro. Ahora nos está hablando de algo también muy importante, nos está hablando de una relación de comunión, ¿ok? El verbo era con Dios, ¿ok? Nos está hablando de una relación de comunión, de unidad, de unión, ¿ok? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hablamos del verbo, nos damos cuenta de que había una relación muy cercana, era con Dios. Está junto con Él, está cercano a Él. ¿Sí estamos aquí hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque el verbo, el Hijo de Dios, el Hijo tenía una relación con el Padre. Nosotros tenemos una relación con el Padre. Nosotros tenemos una relación de comunión, de unidad con Dios. ¿La tenemos? Sí. Esta evidencia nos habla de que estaba cercano a Dios. El verbo era con Dios. El origen del verbo, el origen, la fuente de la palabra, no viene de los hombres, sino viene de Dios mismo. Jesús viene de parte de Dios. La palabra viene de parte de Dios. Por eso tienes que escucharla. Cuando tú no escuchas a Jesús, no estás escuchando a Dios. Asimismo también, el evangelista nos dice, y el verbo era Dios. En un sentido de preexistencia, de eternidad, de unidad, también nos está hablando en un sentido de igualdad. Él es igual a Dios. Yo sé que cuando tú y yo leemos Juan 1:1 como que a veces como cristianos, en el proceso del tiempo, si tú llevas mucho tiempo en la iglesia o si has escuchado este versículo, yo sé que sí, como que tú y yo ya agarramos y leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén, sí, ok, Jesús es Dios. Y ya, o sea, sí, nada más lo damos por sentado, pero no nos ponemos a pensar un poquito qué es lo que está implicado aquí. En estos dos versículos, Juan nos está diciendo una cosa, con quien estamos tratando, estamos nosotros pisando un suelo santo. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Despéjate la cabeza. Échate agua, despéjate el sueño, despierta. ¿Por qué? Porque estamos delante de aquel que es Dios. El Señor Jesús dijo en Getsemaní, velad, para que no entren en tentación. Estemos despiertos, atentos. La Biblia constantemente nos apunta a algo, a permanecer y esforzarnos por mantenernos despiertos, alerta. Lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer es que tú no pienses, que tú no tengas discernimiento, que tú solamente asimiles las cosas, vamos a decirlo así, cuando tú comes unos alimentos, el enemigo de nuestras almas solamente quiere que te tragues las cosas, pero no que las mastiques ni que las sabores. ¿Por qué? Porque si tú las masticas y las saboreas, adquieres madurez, disfrutas las cosas y sobre todo, ya no te comes cualquier cosa. Ya no te comes cualquier cosa. Es por eso que yo sé que ahorita te estoy haciendo como, oh, el verbo, ay Dios, que está difícil. Y créeme, te estoy haciendo el estudio sencillito, ¿verdad? Porque no estuvimos viendo las implicaciones de los tiempos verbales en el griego, que es lo que lo hace un poco más complejo. Pero lo que quiero llevarte con todo esto es, quiero que te des cuenta
de que Dios es lo primero en tu vida. Lo cantamos hace un momento, le damos a Él lo todo. Alguien me decía en algún momento, y quiero que me escuches en este sentido, no me lo tomes como un regaño, no me lo tomes como que te quiero hacer sentir culpable, ni nada por el estilo, pero sí quiero que reflexiones acerca de lo que dicen tus labios. Un profesor de seminario me decía, los cristianos ahora no dicen mentiras, ahora las cantan. Yo espero que esa no sea una realidad en tu vida. Yo espero que realmente Jesús esté en primer lugar. Sea lo primero. Que tú ames su palabra. Porque si amas su palabra, amas a Jesús. Si tú amas al Verbo, tienes unidad con Dios, tienes vida eterna con el Padre. Si tú amas a Jesús, tienes unidad con Jesús, tienes unidad con Dios. Déjame decirte una cosa. Tú gozas ahora de las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo mora contigo y conmigo si hemos creído y confiado en Jesús. Mis amados, aquella persona que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo no es cualquier persona. Fue hecho semejante a nosotros, pero no es como nosotros. Es por esa razón que cuando nosotros vemos a la persona de Jesús, a veces no lo entendemos. A veces nos rebasa nuestra capacidad para comprenderlo. Fíjate lo que dice el versículo 2 de Juan. Este era en el principio con Dios. Cuando tú tratas con Jesús, estás tratando con lo más sagrado de Dios, con lo más sagrado en el mundo. Cuando tú tratas con Jesús, estás tratando con la persona de Dios, con la palabra de Dios, con todos estos títulos de los que hablamos hace un momento. ¿Sí me estoy explicando? La próxima semana, clase, vamos a mirar, y te voy a dejar tarea. Si quieres la haces, si quieres tampoco no la hagas, no pasa nada, a final de cuentas el beneficio es tuyo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La próxima semana vamos a hablar de Jesús como el creador de todas las cosas, como el agente de la creación. Necesito que te vengas. Estos dos relatos vienen también en Génesis, ¿no? En Bereshit. En Génesis, pero ¿a qué se está refiriendo? Dice que la luz, como dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si te das cuenta, en estos primeros 4 versículos, el apóstol Juan nos está recordando quién hizo todas las cosas. Nos está recordando que Dios es el autor de todo lo bueno que hay. Porque déjame decirte que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Él dijo que toda su creación era buena. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que Él vino para nuestro bien. Vamos a encontrar matices en el Evangelio de Juan, la luz y las tinieblas. Pero no te adelantes. Lo que quiero que te quedes en la enseñanza del día de hoy, punto número 1 es que Dios es eterno. Punto número 2, quiero que te quedes con el hecho de que debo amar la palabra de Dios porque Jesús es la palabra de Dios. Punto número 3, yo debo recordar que cuando trato acerca de Jesús, estoy tratando con lo más importante de Dios. De manera sencilla y sucinta, quiero que te quedes con esa enseñanza. ¿Sale? Yo quiero animarte a algo, como un ejercicio devocional, si lo quieres ver así. En la libreta que tú estás llevando, ve copiando, poco a poco ve llevando el Evangelio. O sea, agarra tu Biblia, agarra tu cuaderno y ve transcribiendo palabra por palabra del Evangelio.
Ahorita ya tienes que llevar por ahí 2 versículos. ¿Sale? Y tus notas del día de hoy. La próxima semana vamos a ver otros 2 versículos. ¿Sale? ¿Me explico? Entonces vas a ir avanzando conforme el texto, vas a ir avanzando en cuanto a tus notas y algunas actividades que te voy a dejar. Tarea para la próxima clase. Digan amén. Amén. Pero un poquito de más ganas para que vea que no se me deprimen por ahí. ¿Sale? Muy bien. La próxima semana me vas a buscar 5 versículos del Antiguo Testamento. 5 versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de que Dios es el creador. Y de preferencia, no solamente de los salmos. Búscalos en el Pentateuco, búscalos en los profetas. Tienes toda una semana para ponerte a leer el Antiguo Testamento, revísale por ahí, ¿verdad? Me vas a buscar 5 versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de que Dios es el creador. Y me vas a buscar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vas a buscar otros 5 versículos. En el Nuevo Testamento. 5 versículos en el Nuevo Testamento que nos hablen de que Jesús es el autor de la creación. ¿Estamos bien, clase? ¿Por qué? Porque vamos, si te das cuenta, vamos a hablar mucho acerca de la acción creadora de Dios. ¿Por qué? Porque Juan no solamente nos va a hablar de que Él es el Dios eterno, sino también nos va a hablar de que Jesús es el Dios creador, el que estuvo presente en el principio. No solamente estuvo presente como testigo, ay, mira cómo hizo las cosas, no, participó en la acción de la creación y Él sustenta toda la creación. ¿Sale? Entonces vas a buscar, ¿qué? 5 versículos del Antiguo Testamento que nos hablan que Dios es el creador. Y vas a buscar en el Nuevo Testamento 5 versículos que nos hablan de que Jesús es el autor de la creación. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo te animo a que los leas, a que los estudies, ¿verdad? A que los apuntes por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de Jesús y su relación dentro de la creación. Vamos a repetir nuestro texto clave, nuestro texto lema, que se encuentra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, porque no los escuché a todos. Pero estas Se han escrito para que creáis que Jesús. A ver, aguanten. Ustedes que están ahí en casita, pónganme por ahí. ¿Sí los escuchan o no los escuchan? No sé. Yo veo que algunos como que todavía no saben de lo que les estoy hablando. Juan 20:31 es nuestro texto, nuestro versículo clave, que dice lo siguiente. Que se escucha hasta allá, hasta donde quiera que nos escuche. Pero estas, ¿para qué? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente nos ejercitamos, Señor, y ciertamente nos causa esfuerzo. Nos es a veces un poco difícil entender tu palabra, Señor, pero por eso te pedimos tu asistencia, Señor, tu ayuda divina. Porque nuestra mente es incapaz de entender las cosas espirituales y eternas sin tu asistencia, Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos aquí presentes, gracias por mi vida, Señor, que me permites estar aquí, Señor, el día de hoy. Gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres lo principal por encima de todas las cosas y que cuando tratamos contigo estamos tratando con la persona de Dios misma, Señor Jesús.
Bendito eres. Gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación en las Escrituras. Te amamos, Señor. Gracias por ello, Señor. Llévanos, Señor, de gloria en gloria. Ayúdanos a crecer en nuestra santificación personal. Y sé, Señor, con todos mis hermanos en su regreso a casa. Nos encomendamos, Señor, a tu amor y cuidado. En el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Claro que sí, muy bien. Mis amados, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Recuerde que este estudio usted lo está viendo en vivo, pero lo puede ver después a través de las listas de reproducción de YouTube. Lo va a escuchar también en SoundCloud y en Spotify. También les recuerdo plan de lectura McChain todos los días de lunes a domingo y fundamentos de la fe todos los viernes. El día de mañana, llévenos sus oraciones, vamos a estar mañana en la ciudad de Oaxaca, vamos a estar en la iglesia Campamento de Dios compartiendo la palabra del Señor. A ver si les compartimos por ahí también la liga del culto para que nos acompañen, ¿verdad? Donde quiera que usted esté. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le pido por favor que lo comparta con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a nuestras redes. Gracias por sus oraciones, testimonios, palabras de ánimo, oraciones, ofrendas. Dios les bendiga. ¿Sale? Quédese con nosotros en nuestro día a día. En Ministerios Voz que Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.